tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Es un placer darte la bienvenida en este nuevo episodio, este episodio número 5, que va a estar lleno de mucha intensidad con todo lo que vamos a revisar, porque se va a tocar un tema muy importante: cómo te conviertes en amigo de las finanzas. Obviamente es bajo un principio fundamental: no puedes dominar las finanzas si no las entiendes. Y es lo mismo, para poder entender a alguien, entender a algo, pues es la mejor forma de ser tu amigo. O al revés, para que sea tu amigo tienes que entender, según como lo quieras ver. Lo que importa es que lo disfrutes, que te diviertas, que le saques el máximo provecho, y será un gusto poder ayudar. Disfrútalo y recuerda, haz que sucedan las cosas. ¡Éxito! ¡Hagámoslo! Muy bien, pues vamos a comenzar esta quinta sesión, quinto episodio de este entrenamiento, de esta serie Dominio de las Finanzas sin ser financiero. Ha sido muy intensa. He recibido muchos comentarios de muchas personas que les ha ayudado a darse cuenta de varios aspectos sobre lo que hay que corregir, sobre lo que hay que mejorar en sus respectivas empresas y en los equipos también de administración y finanzas. Han visto con otra perspectiva, con otros ojos, todo esto que hemos estado compartiendo. Y me da muchísimo gusto, porque la realidad es que esa es mi pasión: seguir ayudando a más dueños de negocios y a sus equipos de trabajo a que tomen mejores decisiones y que puedan seguir creciendo, como parte también de mi compromiso en mejorar y ayudar la economía de los países de Latinoamérica y de todo el mundo. Pero lo importante es qué decisiones tomas para que esto cambie en tu negocio. Así que el día de hoy hay algo muy importante que quiero compartir, y de ahí donde viene el título que puse para este episodio: ¿cómo ser amigo de las finanzas? Esto conlleva algo muy importante: el que necesites tú mejorar tu economía, mejorar los resultados, mejorar tus números, significa e implica forzosamente que debes de entender bien las cosas, entender las finanzas, entender tu negocio, conocerlo correctamente. Y por ahí viene la parte de la, pues como ejemplo del comparativo, de que para que tengas un buen amigo, o para que alguien se convierta en un buen amigo tuyo, tú requieres conocerlo. Un amigo de calidad, con características correctas, no un conocido simplemente o alguien con el que te vas de pachanga, sino un amigo con el que puedes contar. De la misma manera es como tienen que ser las finanzas para ti, para ayudarte a tomar decisiones. Y es lo que quiero compartirte el día de hoy a ti y a todas las personas que estén viendo este episodio. Muy bien, pues bueno, comencemos con este concepto que ya les platicaba rápidamente. Para ser amigo de alguien, primero requieres conocerle y entenderle correctamente. Para ser amigo, amiga de las finanzas, es necesario entenderlas. Y así es como va a funcionar esto. Recuerden, esto que yo les comparto es con la perspectiva empresarial. No me voy a meter a debates o a complicaciones con bibliografías, con autores, con maestros que se basan en solamente en la teoría y no en la práctica de un negocio acerca de las finanzas. Por ello les voy a compartir varios puntos fundamentales. Entendamos con esto las finanzas y las diferencias. Aquí a lo mejor muchos autores me van a empezar a odiar, pero esto es lo divertido que hago en esta serie: con otros ojos, con otra perspectiva, tener otro punto de vista, y no solamente una cuadratura que algunas personas suelen tener. Y vamos a entenderlos de esta forma. La contabilidad. Yo quiero que lo separemos de esta manera, porque quiero diferenciar lo que es contabilidad con administración, con tesorería y con finanzas, para poder entender bien hacia dónde vamos. La contabilidad yo la defino como un sistema o el concepto de cómo registrar y gestionar de todos los movimientos que tengas en la empresa, todos los movimientos económicos en una empresa, y donde vienen los registros de todo lo que ya sucedió. La administración organiza esos recursos, situación de la empresa para buscar con una planeación adecuada, eficiente y eficazmente la optimización de todos los recursos.
y lograr con esto las metas de utilidades buscadas, esas metas que se proyectan, eso que se quiere lograr, que se consiga, principalmente en utilidades, porque es el motor de los negocios, pero implica aquí las ventas, los costos, los gastos también, ¿de acuerdo? La tesorería, en cambio, organiza y gestiona todo lo relacionado con flujo de efectivo, todo lo que es caja, bancos, ingresos, egresos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, todo eso es tesorería. Cómo usar ese dinero para poder tomar decisiones de compra, de movimientos, de inversión, de gastos, de lo que sea. Todo esto es tesorería. Y con esta perspectiva, entonces, ¿qué son las finanzas? Las finanzas analizan los números pasados, que son las estadísticas, las razones financieras, todo lo que contabilidad ayudó a generar en sus registros, tesorería y también con la eficiencia de administración, para tomar decisiones futuras en forma de proyección. Y esas decisiones también tienen que ver impactado en las utilidades y en el valor de la empresa. En esto interviene finanzas. Las cuatro son importantes, no es más importante una que otra y no es que le demos mayor peso a una que otra. No, todas son complementarias, todas son importantes y todas tenemos que trabajarlas de manera correcta. Sin embargo, ahorita nos estamos enfocando mucho en la parte de finanzas, en la parte financiera. Si estructuraras o quisieras estructurar tu empresa, tu área, tendrías que contemplar tener estas cuatro áreas en tu empresa. A lo mejor llevado por una misma persona, a lo mejor por dos o una cada una de las áreas. Depende mucho de la robustez, depende de qué tantos movimientos tengan por mes en la empresa. Y eso es lo que ameritará precisamente ver el número de personas que lleven a cabo todo esto. Y quiero compartirte hoy 5 reglas de oro para el dominio de las finanzas en un negocio. Vuelvo a reiterar, es desde la perspectiva de empresa, perspectiva empresarial, cómo hacer para que esto funcione mejor. Aunque a algunos no les guste y aunque algunos prefieran la teoría, la teoría no es el concepto principal, sino es la práctica, lo que se requiere bajo los principios fundamentales de cómo se desarrolla las 4 áreas anteriormente mencionadas. Entonces, vamos a enfocarnos con estas 5, pero vamos a hacer una cosa, te voy a pedir algo muy importante antes de continuar y compartirte las 5 claves, las 5 reglas fundamentales. Tienes que abrir tu mente para ver esto con ojos de construcción de empresa. Ojos para crecer la empresa, ojos para buscar lo más conveniente. A veces el deber ser o a rajatabla las reglas no ayudan. Tienes que tener algo que se llama criterio para saber en qué momento tomar decisiones adecuadas y en qué momento de forma autoritaria o de forma muy apegada al libro debes de seguirlo. Eso es lo que quiero que contemples. Entonces, tomando en cuenta esto, empecemos con la regla número 1. Análisis de tus números. Tienes que saber analizar los números para poder dominar las finanzas y ser amigo de las finanzas en este caso. Quiero compartirte, mejor dicho, esta comparación. Destruir y crear. ¿Qué tanto destruyes y qué tanto creas en tu empresa? Vamos a ver esto enfocado al valor. Cuando tú destruyes valores, porque hay mucha indisciplina financiera, no hay reglas, no hay códigos, no hay un protocolo, no hay un proceso, y entonces detienes el crecimiento, construyes mucha deuda porque como no hay proyección, no hay alternativas, pues estás adquiriendo deuda, mucha deuda, y al final se vuelve una bola de nieve incontrolable y aniquilas el negocio. En cambio, construir valor o crear valor significa entender lo siguiente. Partimos, mejor dicho, de la disciplina financiera. De ahí se pueden hacer muchas cosas, porque entonces puedes determinar en capital de trabajo cuánto destinar y cuánto invertir en crecimiento y de qué forma, cómo ir construyendo con esto el negocio, y allí es donde está el cambio de mindset, la forma de ver las cosas de una manera muy diferente.
Ahí es donde entra la reserva que platicábamos en los episodios anteriores. Ahí es donde está el control, los números, flujo de efectivo, y expandes tu capital. Esta es la gran diferencia. Entonces, ojo con esto. La disciplina financiera es apegarte a tus estándares a partir del conocimiento de tus propios números. Que no se te olvide esa parte. ¿De acuerdo? Junto con esto, pues quiero compartirte y quiero que todos entendamos. Finanzas es igual a negocio. ¿A qué me refiero con esto? Si no manejas tus finanzas de manera correcta, no manejas tu negocio de forma correcta. Manejar bien tus finanzas es controlar el negocio, porque es saber en dónde está cada cosa, cada número, cada valor y dónde voy a destinar dinero y qué voy a hacer con ello. Por eso es muy importante entender esto para los dueños de negocio. Y para los que no son dueños de negocio, pero están en un equipo de administración y un equipo financiero, es muy importante que le ayudes al dueño, al director, a tomar decisiones pensando en esto, en un verdadero control. Y no solamente registrar operaciones contables o solamente cumplir con los requisitos que el SAT te marca, sino es hacer estrategia. Y ahí es donde está la diferencia con las finanzas, hacer estrategias en esas proyecciones. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, hay una herramienta, o cuáles son las herramientas de control que tenemos, que ya he compartido con ustedes. ¿Cuáles son estas? Empezamos con el estado financiero, el estado de resultados, que esto nos va a ayudar a tomar decisiones y principalmente para hacer proyecciones, ¿de acuerdo? Y me refiero en específicamente al estado de resultados de control interno real, no el que marcas hacia Hacienda, no el que entregas directamente a Hacienda para justificar impuestos con estrategia fiscal y demás, que ahí acomodas a conveniencia las cosas. No, aquí es lo real. No podemos hacer análisis financiero de la parte de impuestos o de la parte fiscal. Es de lo real. ¿Qué más? El punto de equilibrio que trabajábamos en el episodio anterior. Saber cuánto es lo mínimo de ventas que requiero generar para cubrir los costos y gastos. Aunque no tenga utilidad ahí, pero tener una referencia para que de ahí en adelante estemos generando esas ganancias que necesitamos. Y el flujo de efectivo, que es muy importante, porque sin efectivo, sin flujo de efectivo, no hay negocio. Estas herramientas de control nos sirven muchísimo, tanto para poder hacer un correcto análisis financiero, como para poder controlar tu negocio. ¿De acuerdo? Regla número 2. Perdón por el chiste malo, ¿verdad? ¿Cuál es la regla número 2? Entender tus números. ¿Cuáles son esos números que requiero entender o a qué se refiere con esto? Tú decides cómo va a ser tu empresa, tu área financiera y tus decisiones. Si como pobre o como rico. ¿Y a qué me refiero con esto? Identificar qué significa gastar y qué significa invertir. ¿Ok? Gastas cuando al comprar una máquina, estás gastando cuando compras una máquina que no ocupas, simplemente porque está de moda o porque consideras que le puedes sacar algún provecho, y no es cierto. Cuando compras un automóvil de uso propio con recursos de la empresa, y entonces empieza a generarse el problema muy común de dueño rico, empresa pobre, y eso está muy mal. Que te estás comiendo todo el negocio y cuando la empresa necesita, no hay dinero para invertir porque todo está en un vehículo o en un lujo o en un algo en específico. Tampoco se trata al revés, que dueño pobre y empresa rica, pues tampoco. Tiene que ser un equilibrio. Y sí, yo sé que más de alguno me va a decir, oye, pero para eso puse un negocio, para disfrutar de los beneficios. Y es totalmente cierto, pero dispón del sueldo que te marques tú mismo, tú misma. Y no descapitalices la empresa, porque entonces eso es gastar. ¿Qué más? Al pagar vacaciones costosas con dinero de la empresa y no con lo que te correspondería a ti de sueldo de dueño. Eso también es gastar, porque no tiene que ver con la operación de la empresa. Otra forma de gastar es al contratar gente sin ocuparla o tener gente sin aprovecharla, que es exactamente lo mismo y es totalmente un error. ¿De acuerdo? Y tomar decisiones por emoción sin analizar el impacto en números.
todo lo que hagas, todo lo que decides, tiene que estar viéndose reflejado en números y hay que tener cuidado con ello. En cambio, vamos a cambiar todo esto, porque todo esto nos genera pobreza. Cuando invertimos, ¿qué significa invertir? Cuando destinas dinero y recursos y tiempo en capacitación y entrenamiento, tuya como tal, como de negocio y de tu equipo. Cuando defines estrategias de marketing y reclutamiento con impacto en dinero, bien calculado, cuál es el retorno de la inversión que estamos esperando. Ahí es cuando se genera una inversión. Procesos y estructura de negocio, cuando destinas tiempo y dinero para esto, porque estás construyendo una empresa. No es para hacer un manual que se quede arrumbado en el librero, no. Es para ponerlo en práctica, porque eso generará eficiencia y más utilidades. También inviertes cuando instauras sistemas, por obvias razones. Y también inviertes al tomar decisiones con números, porque eso es la forma correcta de hacerlo y para eso sirven las finanzas. Entonces, cuando inviertes, generas riqueza. Y ahí es donde está tu decisión como rico. Piensa, ¿cómo estás decidiendo actualmente? Y empieza a cambiar las cosas, por favor. Y esto también tiene que ver con control o dispendio. ¿Qué significa esto? ¿O en qué radica la diferencia? En manejar presupuestos. Cuando manejas presupuestos tienes el control. Cuando no tienes presupuestos dependes de muchos factores y estás cayendo en dispendio, estás cayendo en desorden y entonces eso genera un problema porque la falta de control genera desorden, el desorden genera caos, el caos genera pobreza. Así que es importante tener claro esto al momento de definir un presupuesto, porque vámonos ahora de la parte positiva. Un presupuesto correcto nos da orden. Ese orden nos ayuda al crecimiento y ese crecimiento nos da sostenibilidad. Otra vez, tiene que ver mucho con el mindset. He conocido a lo largo de mi vida profesional, tanto como consultor, como coach, a personas donde se aferran tanto a sus ideas, donde no les gusta pensar en presupuesto, sino al vivir al momento, porque siempre se mueve, todo está cambiante, todo está mal ante los ojos de ellos, y eso les hace que se boicoteen y se vacunen contra hacer presupuestos, hacer planeación, y eso simplemente los lleva a hacer un problema más grande. Entonces, si hacemos todo esto con sostenibilidad y con este proceso, ahí es donde estamos construyendo verdaderamente un negocio, y es lo que necesitamos hacer. ¿Ok? Regla número 3. Los números revelan tus decisiones y tu carácter como empresario. Así que es muy importante ver esa forma en que tomas decisiones, frágil o empoderado. Esa categoría quiero explicárselos de manera muy adecuada. Frágil es cuando tu posición no estás en condiciones de tomar correctas decisiones porque ignoras tus números. Tomas decisiones muy emocionales, no te enfocas en analizar las causas de los resultados, culpas a terceros por los no resultados inclusive, y todos los demás tienen la culpa menos tú. Y obviamente gastas. ¿Esto qué nos genera? Problemas. En cambio, el enfoque empoderado es lo que todo empresario debe de tomar, todo director debe de tomar. Y sería buenísimo que todas las personas que trabajan en la empresa lo tuvieran este chip. Pero bueno, al menos las cabezas lo deben de tener, porque conoce y controla los números, toma decisiones racionales, analiza las causas de lo que sucede, meta versus resultado, prueba y mide todo, es un foco muy claro, que lo que no se mide no se puede mejorar. Toma responsabilidad por sus decisiones y principalmente invierte, porque está consciente que si no se invierte, no se crece. Y eso es lo importante de analizar. No se requiere decir que esta frase implica tener 10 millones de dólares para invertir. No, es invertir tiempo, inclusive invertir poco dinero, pero es importante invertir para seguir creciendo. Así que, ¿cómo quieres estar? ¿Frágil o empoderado? O más bien la pregunta es, ¿cómo estás ahora? ¿Siendo frágil o empoderado? Y esto va muy de la mano con ser enemigo o amigo de las finanzas, que es el tópico principal de hoy. Las principales resistencias que existen y que provocan este problema es que mucha grandeza, el crecimiento, responsabilidad, retención de dinero, autosabotaje. Dirías, a ver, ¿cómo estos son resistencias? Sí,
se verían como cosas positivas, pero pareciera que cuando no controlas y no quieres controlar tus números y tu negocio, estás rechazando todo eso. Y ahí es donde entra el autosabotaje. Es muy importante ver y entender las cosas como son. Si queremos ser amigo de las finanzas, es porque queremos lograr grandeza, crecimiento, responsabilidad y mucho dinero. Si no queremos eso, estamos siendo enemigo de las finanzas, o más bien, al no tener este control, te conviertes en enemigo de las finanzas y pareciera que te resistes a tener las cosas adecuadas. Y ese es el autosabotaje también mencionado. Así que piensa y analiza qué quieres hacer. Regla número 4. Tomar decisiones conscientes. ¿Qué significa conscientes? Que no sean por estímulo, por presión, improvisadas, sino pensadas. Entonces, ser demasiado emocional o racional. En el área comercial, pues sí, las emociones reinan y tienen un grado más grande de emoción que de de ser racionales, de razonamiento. Las ventas son 80% emoción y 20% lógica. Pero en las finanzas es totalmente al revés. Es 80% racional y 20% emocional. ¿Por qué lo emocional es importante? Porque también tiene ese feeling, la importancia, pero basado en un control y en toma de decisiones y análisis correctos. Así es como se debe de tomar esto. Y ahí también los negocios se basan en esa misma perspectiva. Cuando las decisiones son basadas en lo emocional, hay muchos altibajos en los números, muchos. No hay conciencia y es plano, hay picos hacia arriba, pero también picos hacia abajo y generan mucha incertidumbre. Cuando eres racional o decisiones son basadas en lo racional, hay un entendimiento que la tendencia es hacia arriba. Podrá haber ciertos momentos de estancamiento, quizás pequeños o de estabilidad, pero siempre pensando hacia arriba y viendo cómo esos puntos racionales hacen que eso que está en color amarillo en la gráfica, que es como estabilidad o estancamiento, vuelva a repuntar para poder seguir avanzando. Y eso genera estabilidad adecuada. ¿Ok? Es lo que seguir creciendo, es lo que consiste esta parte. Regla número 5. Tomar el control de tus números. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo tomas el control de tu dinero y de tu negocio? Siendo amigo de las finanzas, que es de donde empezamos todo esto. Si tú te enfocas en hacer amistad con las finanzas, no significa que tienes que estudiar economía o administración financiera o quién sabe a dónde pagar un curso. No significa eso. Sino acuérdate, es dominio de las finanzas sin ser financiero. Entender lo básico que requieres con todo lo que te he compartido, no solo en este episodio, sino en los 4 episodios anteriores. Porque ahí están los puntos, más importantes para controlar las finanzas y controlar tu negocio. Obviamente, si profundizas más en el área, hay mucho más por absorber porque es muy grande, muy hermoso y divertido, si lo quieres ver así, todo el mundo de las finanzas y puedes profundizar y especializarte. Y está excelente, pero aclaro, para ser empresario, para tener un negocio exitoso, para echar a andar un negocio adecuado, no requieres esa especialización, simplemente lo que te he compartido con muchísimo gusto y corazón. ¿Ok? ¿Y cómo logro controlar el negocio, controlar las finanzas en este caso? Entonces, para hacerte amigo de tus finanzas, yo te recomiendo varias cosas. 1, genera un histórico mensual de tus ventas y lleva el control. Determina el punto de equilibrio. Genera un presupuesto mensual y principalmente respétalo. Define estrategias para crecer tus resultados. Todo medido en cuanto es el retorno de la inversión. Obviamente, lleva un registro semanal de tu flujo de efectivo. Revisa tu estado de resultados de forma mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual. ¿De acuerdo? Compara tu presupuesto con la realidad. Toma decisiones de mejora con base a la información de tus estados financieros, porque para eso están. He conocido a muchas personas que tienen un equipo de contabilidad o de administración muy bueno, con perfiles muy buenos, pero el dueño de negocio los ha acostumbrado a dejar de ser buenos,
a estar en la mediocridad. ¿Por qué? Porque antes ellos llegaron con todo el enfoque, generaron estados financieros, movían todo, y el dueño, luego lo checo, y no lo revisaba, o nunca les comentaba nada. Muchas veces por ignorancia, porque no sabía qué hacer o cómo leerlos. Y entonces fue quemando mucho esa iniciativa y cortando las alas. Y aquí es muy importante entender que hay que aprovechar al máximo los recursos que tenemos. Y eso significa que si tienes gente muy valiosa, aprovéchala y toma decisiones con estados financieros. Y no solamente les pidas cosas sin utilizarlas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decisión vas a tomar con esto? ¿Qué decisión tomarás? Yo te recomiendo analízalo, piénsalo, revísalo las veces que sea necesario este video y los otros episodios que les he compartido, y escríbeme, con muchísimo gusto te apoyo. Cuéntame qué aplicaste, qué has aplicado, qué has hecho, y con mucho gusto yo te puedo apoyar en cómo hacer esto de manera más óptima y más viable. ¿De acuerdo? Te invito a reflexionar lo que siempre invito a reflexionar. Si piensas que la educación es cara, ¿cuánto te ha costado no saberla? Es más, te la voy a cambiar. Si tú crees que hacer todo esto es muy costoso, ¿cuánto cuesta tu libertad financiera? ¿Cuánto cuesta el tener una vida tranquila, el lograr tus sueños económicos que has tenido? ¿Cuánto te cuesta no hacer las cosas que dices que vas a hacer? Piénsalo, y ahí está la gran diferencia. Y con todo esto, pues no queda más que decirte, vamos a estar haciendo cosas diferentes. Vamos a estar cambiando las cosas. De ti depende. Toma decisiones. Ponte a pensar qué tengo que hacer diferente. Ponte a pensar qué vas a hacer diferente. Cómo controlar el negocio. Cómo controlar los números. Cómo aprovechar al máximo a mi gente. Y todo esto para seguir escribiendo la historia que tanto deseas escribir en tu negocio. Porque es tu empresa, es tu sueño. Algunos les dicen tu bebé. Trabájalo, desarróllalo. Si tu empresa está enferma, es como si tu niño estuviera en terapia intensiva. Requiere apoyo. Enfócate en definir lo que requieres hacer para que eso quede resuelto, para sanar a tu hijo, a tu bebé, a tu familia. Porque eso es tu empresa. Disfrútala, vívela, pero hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. ¿De acuerdo? Pues entonces no se diga más, de mi parte es todo. Agradezco mucho tu atención, pon en práctica todo lo que requieres y recuerda, conocimiento sin acción es mero entretenimiento. Hagamos que sucedan las cosas. ¡Mucho éxito! ¡Hasta luego!